¿Cuáles son los principales exponentes de la perspectiva crítica? Para ello, les vamos a dar a conocer cuáles son, por lo cual mi equipo está integrado por Anaid Alejandra García Ramos, Marieli Guadalupe González Gallegos e Irma Ortiz Rubalcaba. Mi nombre es Irma Ortiz Rubalcaba y daré inicio a la presentación de los exponentes de la teoría crítica. Uno de ellos es Walter Benjamin. Fue un filósofo y crítico literario, además de traductor y ensayista de origen alemán. Nació el 15 de julio de 1892 en Berlín, Alemania, y falleció el 26 de septiembre de 1940 en Porto, España, a la edad de 48 años. El pensamiento de Benjamin está asociado a la Escuela de Frankfurt. Tiene diferentes disciplinas y orientaciones, tales como el idealismo alemán, el romanticismo, el materialismo histórico y el miticismo judío. Sus aportaciones se enfocaron sobre todo en dos corrientes, el marxismo occidental y la teoría estética. Por otro lado, Benjamin desarrolla un sionismo cultural, basado en el valor de la cultura del miticismo judío. Benjamin estaba asociado a la Escuela de Frankfurt, era colaborador de dicha escuela, aunque nunca estuvo directamente asociado a ella. Por otra parte, Benjamin adoptó una filosofía marxista en su trayectoria. La filosofía marxista pretendía en estudiar la naturaleza y los fundamentos del marxismo, un modelo teórico explicativo de la realidad, formado a través del pensamiento de Karl Marx, filósofo y revolucionario alemán de origen judío. Theodor Adorno. Theodor Adorno fue un filósofo, sociólogo y musicólogo alemán. Nació el 11 de septiembre de 1903 en Frankfurt, Alemania. Es un destacado representante de la llamada teoría crítica de la sociedad. Él escribió sobre la sociología, psicología y musicología. Se le considera uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica de inspiración marxista. Su filosofía continúa en la línea de un análisis de racionalismo como instrumento a la vez de la libertad y de dominio, y de una crítica de la sociedad capitalista como restricción de las formas de pensamiento y acción. Al morir Adorno, trabajaba en su teoría estética, la cual había realizado ya dos versiones. En esos años, Adorno fue a la vez inspirador y crítico de los movimientos juveniles de protesta, en los cuales muchas veces encontraron inspiración en su particular visión del marxismo y del rechazo a la razón como fin último. En 1968, en Francia, Adorno criticó el accionismo, el privilegio de la acción de protesta sobre la argumentación crítica, por lo que fue objeto de distintas protestas estudiantiles, incluyendo la toma de su aula. Su filosofía toma camino del análisis de la razón, ya que expone que todo pensar, incluido el ser, tiene que estar basado en alguna cosa. Es importante, ya que no podemos eliminar el pensamiento abstracto, que se crea a partir de algo y que es totalmente diferente de la realidad. Herbert Marcuse. Marcuse fue un filósofo y sociólogo alemán. Nació en Berlín el 19 de julio de 1898, en una familia de origen judío. Desde joven sintió el interés por comprender las problemáticas sociales y políticas. Fue una de las principales figuras de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Las críticas de Marcuse a la sociedad capitalista, con las preocupaciones del movimiento izquierda estudiantil de los 60, debido a su apertura al hablar de las protestas estudiantiles, Marcuse vino a ser conocido como el padre de la nueva izquierda. La principal necesidad de Marcuse que descubre es la libertad, entendida como el instinto divinal no sublimado.
Lo que la sociedad industrial moderna ha hecho con el instinto libidinal del hombre es de sublimarlo y reducirlo al exclusivo ámbito de la genitalidad, cuando en realidad el cuerpo mismo del hombre es solo ansia de libertad. Mi nombre es Anaíd Alejandra García Ramos y continúo con el siguiente exponente. Él es el filósofo y sociólogo Max Horkheimer. Fue fundador de la Escuela Frankfurt y precursor de la teoría crítica de la sociedad. En su tesis evidencia su inconformidad con la teoría positivista, crítica del juicio de Kant de 1925. Inicia un debate que fue un claro ascenso en el enfoque de la sociedad tardocapitalista y del sistema del dominio desarrollado por ella. Con base en el análisis de la obra de Max Weber sobre la sociología y la crítica a la fenomenología planteada por Husserl, de la que parte el cienticismo, Horkheimer considera una aceptación crítica del status quo. De esta manera consiguió contraponerse a cualquier punto de vista que desembocara en el positivismo. La principal aportación de Horkheimer y del resto de los miembros de la escuela Frankfurt fue la teoría crítica. La primera aparición de la teoría crítica se dio en el libro Teoría Tradicional y Teoría Crítica del propio Max Horkheimer. La obra fue publicada en 1937. Para Horkheimer, solo cambiar totalmente esa forma tradicional de teorizar y así como la formación de la práctica social podía lograr que todo evolucionara. Para él era una teoría que se enfrentaba a la tradicional y que solía separar el pensamiento del sujeto. Nuestro siguiente expositor es Erich Fromm. Fue el encargado de investigar los comportamientos psicológicos dentro de la teoría crítica. Fromm aplicó a las investigaciones que llevó a cabo en el instituto este modelo explicativo en general, en el que combinaba las ideas psicoanalíticas con la de las sociologías marxistas. Los resultados de estas investigaciones se publicaron en su libro Miedo a la libertad de 1941, en el que se investiga la formación de la personalidad burguesa dentro del marco de una concepción del psicoanálisis sometida a una transformación fundamental. Este autor nos menciona que el psicoanálisis debe ser receptivo a los avances de la ciencia, a los cambios de la sociedad. Este debe entender la cultura que nos envuelve, las condiciones económicas y políticas que nos rodean para poder ayudar mucho mejor a la persona. A continuación, Jürgen Habermas es el miembro más eminente de la segunda generación de la Escuela Frankfurt y uno de los exponentes de la teoría crítica desarrollada en el Instituto de la Investigación Social. Entre sus aportaciones destacan la construcción teórica de la acción comunicativa y la democracia deliberativa. Su primera gran obra fue su escrito Habilitación, en 1962, y traducido al español como Historia y Crítica de la Opinión Pública. Conocimiento e Interés es un texto publicado por Habermas en 1968, en el cual plantea una nueva propuesta epistemológica para la teoría crítica. En esta plantea el cambio de la filosofía de la ciencia a la filosofía del lenguaje. En su teoría de los actos de habla, Habermas se sitúa en el contexto de la corriente pragmática del lenguaje. Esta propuesta teórica consistía en la reelaboración de la competencia comunicativa que haría posible la transformación de las oraciones en preferencia. Otro de los grandes críticos a observar es Oscar Neff, el cual estaba vinculado con los sindicatos. Él mismo hacía referencia a la tarea por medio de la formación. En sus obras más importantes podemos encontrar La imaginación sociológica y La enseñanza ejemplar. Él basaba su teoría en una educación proletaria, en donde se involucraba tanto la democracia como la libertad.
se dirigía principalmente a las emociones, dando paso a una dialéctica tanto organizativa como de autogestión. Para él, era importante el privilegiar el derecho a la experimentación abierta y particularmente enfocarse en debates sobre contenidos, objetivos y asimismo los asuntos organizativos dentro de una institución educativa. Por otra parte, Axel Honneth nos habla de una teoría del reconocimiento en la que se lleva a cabo mediante orígenes históricos y asimismo el desarrollo del propio reconocimiento. Las relaciones que se establecen dentro de este se caracterizan por una dependencia de la apreciación. Asimismo, se dice que el sujeto necesita de otro para poder construir una identidad estable. Por otro lado, las luchas por el reconocimiento están desplazando a las luchas para la redistribución económica, en donde se tiene como objetivo el mejoramiento de las condiciones de autonomía dentro de nuestra sociedad. Por último, Marx nos habla de una crítica hacia el capitalismo, en donde se entiende a la escuela como un instrumento del Estado, en el cual se mantienen y sustentan las diferencias sociales. Asimismo, separa a la escuela de la política y la religión, dando paso a dos formas principales del aprendizaje. La primera, basada en el espacio institucional de la escuela, y la segunda, en el espacio no institucional. Asimismo, propone la unión de la instrucción y la producción para lograr una educación integral. Él nos dice que el conocimiento no es una simple reproducción conceptual de los datos objetivos de la realidad, sino una auténtica formación y constitución de las mismas.